El viernes 13 seguramente han oído hablar un poco de él y de lo que representa. Seguramente a cualquiera de ustedes les ha tocado de pronto subirse a un avión y buscar su asiento en la fila 14 y ven que está un poco antes o en la fila 15, 16 y empiezan a contar las filas y se dan cuenta que de repente desaparece un número. O van a un hotel fino de Las Vegas y de repente están buscando el piso 13 y no hay, desapareció. Las personas que tienen miedo por el número 13 se llaman de esta manera: trascaidecafóbicos. Es una persona que tiene fobia al número 13. Y existe otra palabra más que es más específica con respecto a las personas que tienen fobia al día viernes 13. Incluso hay una película que muy famosa que la van renovando a veces año tras año con respecto es una película de terror que habla sobre lo que representa este día, lo que representa el viernes 13, y a las personas que tienen fobia específicamente del día viernes 13, a esas personas se les llama, déjenme verlo porque está un poquito complicado de pronunciar, a esas personas se les llama frigatriscaidecafóbicos. Existe en el diccionario una palabra para describir lo que representan estas personas y la fobia que tienen y los miedos que tienen estas personas. También en el judaísmo, también en el mundo existen, principalmente en Latinoamérica, una fobia específicamente, no del viernes, sino del martes 13. Entonces eso depende de muchas costumbres, tradiciones, de muchos cultos, pero a fin de cuentas vemos que el número 13 de alguna manera tiene un sentido y representa algo, y no nada más para el judaísmo, sino para el mundo en general. Hay muchos misterios que se esconden detrás de este número, y la finalidad de esta conferencia, la finalidad de esta clase, es tratar de dar un poco de luz a este tema, tratar de explicar y de dar un razonamiento lógico a lo que representa este número, la energía que tiene, qué pasa cuando se junta el número 13 con el día viernes, y qué dice la Torá y el judaísmo con respecto a esa energía. Muchas personas dicen, pues, la Torá no cree en eso. Para nada tiene que ver en el judaísmo el número 13 con las fobias y los miedos de las personas. Antes de empezar a detenerme en ese punto, me gustaría aclarar que existen días que son de mala suerte. Hay días en los cuales el Talmud nos recomienda no hacer operaciones delicadas, operaciones de salud, operaciones financieras, operaciones sociales, una boda. Existen días que tienen una energía, una vibra que no es propicia de que ese día se realicen ciertas acciones, y eso es muy claro para el judaísmo, y muchas personas piensan y dicen, bueno, pero no hay problema, a pesar de que sea un día de mala suerte, el pueblo de Israel, le mala minamazal, el pueblo de Israel está por encima de la suerte, y ese también es un concepto equivocado. Existe sobre los seres humanos una influencia que llega desde los cielos, que Dios manda ciertas energías, y esa energía la manda por medio de canales de comunicación, por medio de ventanales, que son los astros, las estrellas, los planetas, y esa energía te va a llegar, creas en ello o no. Esa energía va a influenciar sobre tu vida, lo aceptes o no lo aceptes, y no puedes
brincarte la barda de las limitaciones naturales. Es una naturaleza que Dios creó. Dios creó la naturaleza de que cierto día tenga cierta energía porque la está mandando por cierto planeta. Cuando di en una ocasión un curso referente a la astrología, hablamos mucho acerca de cada uno de los planetas. ¿Alguien acá tuvo la oportunidad de leer alguno de mis libros? ¿Alguien tuvo la oportunidad de leer el libro de la astrología? ¿Cuál de los dos? Ok, entonces el del libro que habla sobre los planetas se llama Una probadita de las estrellas. Para los que no lo conocían, ¿no tienen televisión? No. Para los que no lo conocían, en ese libro se aborda el tema de cada uno de los planetas, qué influencia tienen sobre los seres humanos, cómo una persona, de acuerdo con el día en el que nació, así es su personalidad. Eso influye bastante sobre la manera de ser de cada persona, sobre la forma física que tiene cada persona, sobre la conducta y el carácter de cada persona. Y ahí hay otros temas que hablan sobre el libre albedrío y por qué, a pesar de que existe una influencia del cielo hacia nosotros, de todas maneras nosotros tenemos libre albedrío. Pero ese no es el tema de la noche. El tema de la noche es saber entender, primero que nada, que existe en el judaísmo el concepto de que hay días que son de buena suerte. Ahorita vamos a llegar al mes de Adar y decimos Mishenichnas Adar Marvin Besimha. Desde que empieza el mes de Adar se aumentan las alegrías. Si una persona tiene un juicio, que trate de aplazarlo para que sea el mes de Adar y ahí lo haga. Si una persona tiene un problema o se quiere cambiar de casa, que se cambie de casa en el mes de Adar. Si una persona está planeando tener un bebé, que lo haga en el mes de Adar. Es un mes de buena suerte. Por el contrario, el mes de Ab, cuando la persona llega al mes de Ab, debe de disminuir negocios importantes, cerrar tratos, hacer juicios, porque es un mes de mala suerte. Es un mes en el cual la suerte del pueblo de Israel no está del todo adecuada para cerrar ese tipo de operaciones. Hay días en los cuales la persona no debe de hacerse una operación en la cabeza, hay días en los cuales la persona no debe hacerse una operación relacionada con los riñones. La Kabbalah y el judaísmo nos habla de todos esos aspectos y son importantes. ¿A qué medida son importantes todas estas cosas relacionadas con la astrología y con el tiempo? A la mayor, porque lo más importante para el judaísmo es el tiempo. ¿Cuál es la prueba de ello? ¿Cómo empieza la Torah? Bereshit. ¿Qué es Bereshit? Al principio, tiempo. La Torah nos empieza a hablar acerca del tiempo, el principio. ¿Cómo empiezan las Mishnayot? Eso ya está más difícil, ¿verdad? Las Mishnayot, todo el Shas, todo el compendio talmúdico que estudian los grandes sabios en las yeshivot, empieza con una palabra, Mematai. ¿Desde cuándo? Primer palabra del Talmud, de la Mishnah. ¿Cuál es la primer mitzvah de la Torah? Prurbu, la primer mitzvah de la Torah. Prurbu, todos sabemos, cuando íbamos en el kinder, nos enseñaron que tener hijos y llenar la tierra es una mitzvah, y está escrita en el momento que Noah bajó del arca, y entonces dijo, ¿saben qué? Llenen la tierra, les dijo Dios a los hijos de Noah. Sin embargo, es un error, esa no es la primer mitzvah. Sí es la primer mitzvah de la Torah, pero no es la primer mitzvah que se le dio al pueblo de Israel. Si la persona empieza a leer la Torah, en el primer pasuk
hay un comentario de Rashi y el Talmud hace este comentario. ¿Y qué dice el Talmud al respecto? Bereshit bara Elohim. Al principio Dios creó la tierra, los cielos. Pregunta el Talmud, ¿no necesitaría empezar la Torah de Bereshit? Lo hayat tzarich leatchil, el ameajodesh hazel lahem. La Torah debió haber comenzado con el versículo en el que dice Ajodesh hazel lahem. Este mes es para ustedes Rosh Hodashim, el primer mes. Esa debió haber sido el primer pasuk de la Torah. ¿Por qué? No me voy a meter ahorita en detalles porque no son importantes y relevantes con respecto al tema de la conferencia. Sin embargo, el decir que Dios creó el mundo tiene otros significados, pero la Torah no es un libro de historia. La Torah no es un libro para contarte la historia de Adán y Eva y que comieron de la manzanita, como nos enseñan en el kinder, y para enseñarnos que de repente hubo una catástrofe y se empezaron a ahogar en un tsunami toda la población mundial. La Torah no es un libro de cuentos, no viene a contarnos historias, viene a enseñarnos cómo vivir. Aquella persona que cree que el judaísmo es una religión está equivocado. El judaísmo es una manera de vivir. El judaísmo es saber comprender y aplicar las enseñanzas de Dios de cómo ser felices, de cómo hacer las cosas en este mundo de manera correcta para cumplir con la finalidad y con el objeto del mundo. Dice Rashi entonces, la Torah debió haber empezado con la primer mitzvah de la Torah, que se le dio al pueblo de Israel. ¿Cuál es? Ajodesh hazel lahem. Este primer mes es Rosh Hodesh, es para ustedes. La primer mitzvah, el Zohar empieza hablando también con respecto al tiempo. Todo está relacionado en el judaísmo con el tiempo, todo. Y si es así, debemos de saber cuál es su importancia y debemos de saber calcular el tiempo, como dice el pasuk, toda Ajodesh hazel lahem, el mes, el cálculo de la luna y de las estrellas y de la posición de las estrellas es una sabiduría que yo les entrego a ustedes, pueblo de Israel. Como dice el pasuk dice claramente en la Torah, Ki chochmatchem ubinatchem le'enei ha'amim. Ustedes serán una luz y enseñarán a los demás pueblos astrología. Está comprobado, ya en uno de los libros escribí una investigación que se hizo que desde la Edad Media, en la época del Rambam, en muchas épocas de la historia, no existía grupo de personas que se reúnan para estudiar las galaxias y los planetas que no esté conformada por lo menos por un sabio judío. Sabemos que el tiempo es importante y sabemos que el tiempo tiene relevancia. Hay momentos en los cuales muere más gente, hay épocas del año en las que nacen más personas, hay épocas del año en las cuales más gente se suicida, hay épocas del año en las cuales más personas pierden económicamente en los negocios. Existen épocas para todo. Como dijo Shlomo Amelech, la kol zeman vaet. Todo en la vida tiene un momento y el momento de eso es exacto y es preciso. Solamente algunas referencias de lugares de los cuales vemos lo que representa un poco el número 13. Primero que nada les quiero decir que bueno, las personas que nacen, que tienen miedo al número 13, les voy a decir cómo se llaman. Tresidabomar tiofobia.
Eso es la fobia del martes 13 que hay aquí en Latinoamérica. Pero quiero decirles como un dato curioso que el 8% de los estadounidenses sufren de esta paranoia, sufren de esta fobia que el día 13 del mes no salen a trabajar. Cuando es viernes 13 ni se diga, se encierran en su casa, no vaya a llegar un tipo con una máscara de hockey y los vaya a matar. El 8% de la población en Estados Unidos padecen de esta fobia. Hicieron encuestas y se dieron cuenta que el día viernes 13 hay 52% más accidentes, enfermedades o una lista de cosas que pasan 52% más veces el día viernes 13. Y como sabemos, hay personas que son religiosas de su religión, muy apegadas a su religión, y que tienen ciertos miedos y fobias con respecto al número 13. En una ocasión, un maestro me contó que llegó a casa de una familia y llegó sin su esposa y él había dicho que venía con su pareja. Habían 13 personas en la mesa. Invitaron a la sirvienta que se venga a sentar para que se desacomplete el número 13, porque de ninguna manera están dispuestos a sentarse en una mesa en la cual hay 13 personas. Y esto se da en el mundo, pasa en muchas comunidades, en muchas culturas. El número 13 en las matemáticas también tiene su problemática. De por sí las matemáticas tienen su problemática, pero el número 13 específicamente se le llama un número completo y tiene muchas dificultades. Yo creo que el último caso grande que salió en todos los medios referente al número 13 es el barco Costa Victoria, que fue un barco que en el 2012, es decir, el año pasado, se hundió. Incluso fue tan famoso porque la gente, mientras estaba hundiendo el barco, estaban mandando twitters y estaban diciendo: hola, me estoy ahogando. A lo mejor como paró que a la mitad de que se estaban ahogando hicieron sus comentarios. Ese barco fue una tragedia. Si se meten a internet y ven un video de cómo era ese barco antes de hundirse, murieron ahí muchas personas. Les voy a decir exactamente la cantidad. Hubieron 32 muertos, 32 como el valor numérico de la palabra lev, corazón. Casi 4.200 personas las tuvieron que evacuar del barco, y esto fue precisamente el día viernes 13 del año pasado. El milagro de los sobrevivientes de los Andes, se dice que ese barco, ese vuelo del equipo de rugby, en el cual habían 40 miembros del equipo, y cayó en los Andes, y solamente sobrevivieron, de esos 72, sobrevivieron 16 personas. Hay películas. Hay una película, si no me equivoco, que habla acerca de la historia de estos sobrevivientes en los Andes, que tuvieron incluso, si no me equivoco, según lo que escuché, que comer la carne humana de sus propios compañeros para sobrevivir. Fue el día viernes 13 el accidente. El cohete que mandaron a la Luna, el Apolo 13, mandaron varios Apolo con diferentes nombres y apellidos. Pero el Apolo 13 tuvo muchos problemas y estuvo a punto de no regresar. Hubo problema con el dióxido de carbono. Quien quiera saber más detalles sobre estos aspectos, solamente los voy a mencionar para no detenernos mucho en esos temas. Sin embargo, hay información en los medios, en internet, hay mucha información con respecto a todo lo que pasó, y fue una tragedia. Estuvieron a punto de morir. No solamente en accidentes, también en la bolsa. La bolsa de valores no se libera de la maldición a la que le llaman la maldición del viernes 13. El viernes 13 de octubre de 1989 hubo un crash, un mini crash en la bolsa,
el día viernes 13, en el que no voy a decir específicamente las cantidades ni toda la problemática que hubo aquel día en la bolsa, pero solamente les voy a decir que se perdió en la bolsa 800 o 900 millones de dólares ese día viernes 13. 800 mil millones de dólares. Estamos hablando de cifras. La verdad no soy muy bueno para los números, nunca he tenido en mi bolsa esa cantidad de billetes y no me imagino en billetes de 50 pesos cuántos sean, pero estamos hablando de que hubo realmente en la bolsa de valores una pérdida terrible, fue una baja muy fuerte. Y no solamente ese viernes 13, está comprobado estadísticamente, y lo pueden ver en internet, lo pueden ver en páginas realmente confiables, que todos los viernes 13, cada año, se pierde, la bolsa baja y de una manera fuerte. Ya están acostumbrados a eso. Obvio se debe también a que mucha gente sabe que el día viernes 13 no es bueno para hacer inversiones porque hay mucha gente que tiene fobia del viernes 13 y entonces es una cadena. Sin embargo, es una realidad estadística que el día viernes 13 la bolsa de valores sufre. Y también no puedo no mencionar el virus Jerusalén que se dio el viernes 13. Le llamaron a este virus, este es un virus en la informática, un virus de computadora que empezó a propagarse y que arruinó millones de sistemas operativos, infectaba archivos .com y .exe, y cuando la persona abría ese archivo que precisamente nació el viernes 13, su computadora, su disco duro quedaba inservible. Además hay muchas leyendas también en diferentes religiones. El libro número 13 de la Biblia cristiana es el Apocalipsis. Apocalipsis es algo que no suena muy bonito. Hay una leyenda en el tarot, dicen que la baraja número 13 es cuando leen las cartas, las personas que se dedican a eso, que por cierto hay que tener mucho cuidado de todas esas cosas. Sin embargo, las personas que leen las cartas, la carta número 13 representa la muerte, que no le vaya a salir, Dios no lo quiera a nadie. Y hay también una leyenda escandinava que habla con respecto a uno de los dioses que se peleaban entre ellos y que llegó el dios número 13, al que le llamaban Loki, y empezó a hacer muchos problemas, empezaron a tener un pleito y empezaron a haber muchas muertes y muchas desgracias en el mundo. Obviamente no son cosas que nosotros creemos, definitivamente nosotros no creemos en otra imagen y en otra fuerza que no sea la de Dios. Sin embargo, nada más para que oigan algunas cosas con respecto a lo que representa este día. También en el hinduismo dicen que estaban también otros dioses paganos. Estaban 12 y luego llegó el 13º, también hubo un pleito, es una leyenda hindú. Y para acabar de hablar con respecto a todas estas tragedias y solamente acabar en estos momentos, no nada más en el pasado y en el presente el día viernes 13 representa la mala suerte, sino que también está pronosticado y se prevé astrológicamente que el viernes 13 de abril del 2029 un asteroide denominado 99942 Apopis va a pasar muy cerca de la Tierra, a unos 30.000 kilómetros de la Tierra, y que Dios no lo quiera va a causar muchos desastres y muchos problemas. Esto es nada más como un flashazo
acerca de lo que representa este día. Olvidé decir, que esto lo tenía al principio, pero ya no lo di, que para los cristianos y católicos, el día número 13 y lo de no sentarse a la mesa, 13 personas, está relacionado con dos eventos importantes que sucedieron en la historia referentes al número 13, que giran alrededor de ese número. Uno de ellos es la última cena, lo que denominan la última cena, cuando se sentó Jesús delante de los que les llamaban los apóstoles, y eran exactamente 13 personas sentadas alrededor de la mesa, y al día siguiente fue la crucificación. Y también hay otro evento también muy importante, que fue con respecto a los caballeros templarios. Seguramente quien leyó todos los libros de Dan Brown, en los que hablan acerca de ángeles y demonios, y ¿cómo se llama el otro? El Código Da Vinci, sabe quiénes fueron y la fuerza económica y el poder que tenían los caballeros templarios, y la orden de destruirlos, y el día en el que mandaron ejecutar a los caballeros templarios con torturas y de una manera terrible, fue precisamente también el viernes 13. Entonces, solamente estos datos son importantes para darnos una idea de lo que es y de lo que representa en el mundo este día, y por qué en los elevadores y en los aviones no se atreven a poner ese número. Vamos a ver ahora este día qué es lo que representa en el judaísmo y qué es lo que representa el número 13 en la Kabbalah. Siempre dicen el número 7 es el número cabalístico. Cuando vayas a comprar el boleto de lotería, compra el 7, porque el 7 es cabalístico. Debemos de saber que si cualquier persona se sacaría el 7, créanme que no venderían los demás números. ¿Para qué? La cosa es que cada número tiene una energía, eso es una realidad. ¿Qué energía tiene cada número y cuáles son las combinaciones de los números? No lo sabemos. En el judaísmo, la palabra tiene mucho valor, y las palabras no son más que letras, y las letras en hebreo son números. Por lo primero que creó Dios en el mundo, que fue Bereshit bara Elohim et. Al principio creó Dios. La palabra et, ¿cómo se escribe? Aleph Taf. De la letra Aleph, que es la primera del abecedario, del Aleph Bet, a la letra Taf, que es la última. Dios lo primero que creó en el mundo fueron las letras. Con esas letras, que cada letra representa una energía, y la letra automáticamente representa un número, Dios las acomodó de cierta manera para crear el mundo. Y todo lo que es en la Kabbalah Maasit, que es una especie de Kabbalah que a mucha gente le llama la atención, de que puedes por medio de palabras mover y transformar la naturaleza o cambiar cosas materiales, como lo que pensaban hacer los alquimistas, o el golem que creó el Maharal de Praga. Todo eso existe a base de la palabra, porque la palabra son letras, y las letras son a fin de cuentas números, todos son códigos. Si una persona voltea a ver la pantalla de su computadora, ve imágenes, pero la memoria de la computadora no lee imágenes, lee códigos, lee números. Los números codificados de cierta manera crean cosas. Y el número 13 tiene una energía muy especial. Primero que nada, sabemos que el bebé, en el momento en el que nace, aún no ha recibido ni Nefesh, ni Ruach, ni Neshama. Son 3 categorías de alma que tiene la persona en su interior. Cuando se le hace el Brit Milá a la persona en el 8º día, recibe lo que se le llama Nefesh. Nefesh. Cuando la persona cumple su Bar Mitzvah, que es precisamente a los 13 años, que se hace en el judaísmo una ceremonia muy especial, recibe el Ruach. Y a los 20 años
la persona recibe la Neshama. Estamos hablando de que el número 13 representa además algo espiritual y que la persona recibe esa parte de su alma cuando cumple los 13 años. Y por eso hacemos una fiesta tan grande y por eso es tan importante cuando un niño crece y se convierte no en un adulto, porque adulto se le llama en el judaísmo aquella persona que tiene más de 20 años con respecto a ir a la guerra, con respecto a sus obligaciones en el Bet HaMikdash, pero se le considera ya un joven responsable, una persona que ya tiene ruaj. Lo más importante y la base del pueblo de Israel son los Avot, son nuestros patriarcas. ¿Cuáles son nuestros patriarcas? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Abraham, Isaac, Jacob. Si agarramos las letras de todos ellos juntos, nos va a dar un total de 13 también. Si agarramos también las letras de Sarah, Rivka, Rachel y Lea, que son las matriarcas, nos va a dar un total también de 13 letras. Tienen 13 letras el total del número de los fundamentos y de los pilares del pueblo de Israel, que son Abraham, Isaac y Jacob. Y de las matriarcas, que son Sarah, Rivka, Rachel y Lea. Estamos hablando de que el número 13 tiene algo y debemos de empezar a investigar y averiguar cuál es la energía que se esconde detrás de este número. Hay otra palabra en el judaísmo que también suma 13 en hebreo. Y es una palabra referente al amor, la palabra amor. ¿Cómo se dice amor en hebreo? Ahavá. ¿Cuál es el valor numérico de la palabra ahavá? Ahavá es amor. Cuando hay amor, ¿cuál es el valor numérico del nombre de Hashem, del nombre Yud-Ke Vav-Ke? 26. Todos sabemos que el nombre Yud-Ke Vav-Ke, que es el nombre más sagrado que conocemos de Dios, tiene un valor numérico de 26. Porque cuando una persona, una pareja, un marido y una mujer se unen en matrimonio, se aman, se quieren, hay amor de las dos partes, entonces hay amor de un lado y amor de otro lado, hay 26. Y en ese hogar en el que hay amor en la pareja, está Dios, la presencia divina, la Shejinah, Sheruya Benehem, dice la Gemara, dice el Talmud. La Shejinah, la presencia de Dios, se posa en un hogar cuando se aman marido y mujer. Muchas personas, desgraciadamente, a veces buscan otros motivos para amar. Aman por belleza, aman por dinero, aman por cualquier otra razón. Dice la Gemara, la Mishnah, Kol ahavá sheteluya bedavar, betelá davar, betelá ahavá. Una persona que ama a su pareja por una condición, cuando esa condición se desvanezca, el amor también se va a desvanecer. Y esto es lo que queremos en un matrimonio y en un hogar judío, que haya amor de las dos partes para que así la presencia de Dios esté entre ellos. Y los griegos, cuando entraron y quisieron destruir la muralla de Jerusalén, ahorita estamos precisamente, el día de mañana tenemos un ayuno que comienza al 10 para las 6 de la mañana, y ellos abrieron exactamente 13 boquetes, 13 orificios para poder entrar a destruir Jerusalén. Y les voy a decir muchas cosas más que hay con respecto al número 13 en el judaísmo, y ahorita vamos a explicar por qué. Hay 13 maneras de interpretar la Torah. Mucha gente se equivoca y dice, yo agarro la Torah, la abro y saco de ahí lo que entiendo. Está equivocado, porque hay reglas de estudio de la Torah.
Y esas reglas son 13. Existen 13 principios de la fe del pueblo de Israel. El judaísmo, una persona para considerarse judía, o más bien, que cree en la religión judía, en la forma de vivir judía, el judaísmo tiene 13 principios, 13 fundamentos, 13 pilares que si los quitas, entonces ya no estás conduciéndote o ya no estás cumpliendo con la religión judía. Y son específicamente 13 Ikarim. Existen en la canción que decimos al final del Seder de Pesaj, empezamos a decir un cabrito, ¿se sabe la canción? Hadgadia, Desavinea, Babitres, Uze. Esa canción hay 13 involucrados. Vino el cabrito, y luego el cabrito vinieron las monedas, y luego, ¿qué compró con las 2 monedas? Con las 2 monedas compró el cabrito. Con el cabrito se lo comió. ¿Cómo era? No, es que esa canción nada más me sale después de las 4 copas. Esa es la cosa. Entonces, luego vino el perro, y el perro se comió al cabrito, y vino el palo y le pegó al perro, y vino el fuego y quemó el palo, y vino el agua y apagó el fuego, y vino el toro y se tomó el agua, y vino el shochet y degolló al toro, y vino Dios y se encargó del shochet. Es una canción que decimos, ¿qué onda? O sea, ¿qué estás cantando esto? Y todo por 2 moneditas. ¿Qué estás cantando esto en el día más sagrado para el pueblo judío? Estamos hablando del día que nos formamos como nación. El día, se puede decir, que es el día más importante para el pueblo judío. No existían judíos hasta ese día. Salimos de Egipto, éramos un pueblo, somos judíos. Y te pones a cantar un cabrito que vendió mi padre. O sea, ¿qué onda? ¿Cuál es la respuesta? Esta canción tiene secretos cabalísticos muy profundos que tal vez en otra ocasión vamos a entrar en ellos, pero lo importante es que son específicamente 13 involucrados en la historia. Y cada uno de ellos representa algo real que hoy en día también existe con nosotros. Existe también, bueno, el número 13 es el número atómico del aluminio. Existen 13 meses en el judaísmo, nosotros pensamos que son 12, pero precisamente este año tenemos un año bisiesto y tenemos Adar Aleph y Adar Bet, tenemos doble Adar. Tenemos 13 meses en realidad en el judaísmo. En el mes de Elul se abren 13 conductos de misericordia. Esta conferencia yo la quería dar el viernes 13 pasado, que fue el viernes 13 de septiembre, pero era un día antes de Kippur. Y a nadie le iba a interesar venir a una conferencia del viernes 13, un día antes de Kippur, que es el día más importante, y no iban a encontrar relación para venir. Pero créanme, que en el día de Kippur y todo el mes de Elul, en Selijot, repetimos los 13 atributos de misericordia divina 515 veces. 515 veces. Llegamos a Neilá y decimos 515 veces Vaya ahora Monai al Panab Hashem, Kel, Rahum, Behanun, Erech Apayim, Berabjeset, Behemet. Lo decimos todos los días en los rezos, en la mañana y en la tarde. Y en el mes de Elul, desde que empieza el mes de Elul hasta que llega Yom Kippurim, en Neilá lo decimos 515 veces. Selijot, esto, lo otro. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué energía tan importante tiene el número 13? Que los 13 atributos de misericordia de Dios, que de verdad es para hacer una conferencia solo para explicar lo que representan los 13 atributos de misericordia de Dios, están basados en eso. No solo eso,
En otras religiones también esto me lo vamos a saltar, luego se los digo al final. 13 hijos tuvo Jacob, porque tuvo Reubén, Shimón, Leví, y al final, incluyendo a Diná, eran 13 hijos. Y eran 13 tribus de Israel, porque son las 12 tribus, desde Reubén hasta Isahar, Zebulún, Yosef, Binyamin, son 12 tribus, pero en las banderas, cuando iban en el desierto, en total eran 13 banderas, porque la tribu de Yosef eran 2 tribus, era la tribu de Efraín y de Menashe. 13 tribus, 13 banderas, la última bandera tenía los colores de todas. En el Hoshen, en el pectoral del Cohen Gadol, habían 12 piedras. Sin embargo, en cada una estaba el nombre de una tribu. Pero el Cohen Gadol no nada más tenía el Hoshen, tenía el efod, que eran 2 sombreras con 2 medias piedras, en las cuales habían la mitad de nombres en una piedra y la mitad en otra. Volvemos otra vez al número 13. Existen en la Amidá, todos en los rezos decimos la Amidá. ¿Cuántas bendiciones tiene la Amidá? La Amidá son 18 verajot. Shemona Esre, así se le llama a la Amidá, el rezo de los 18. Sin embargo, las primeras son para alabar a Dios, decirle: Dios, tú eres lo máximo, para que me mandes cosas. Después, al final son Modim Anach, de ahí en adelante son agradecimiento. Pero ¿cuántas verajot de pedido hay? 13 verajot de pedido, incluyendo la verajá de la Minim la Malshinim, que es un agregado de los Jajamim. El libro número 13 del Tanaj tiene 13 libros. El número 13 del Tanaj, tú empiezas Torah, son 5 libros, etc. El libro número 13 del Tanaj se llama Treazar, libro 12, el libro número 12, perdón, tiene 13 libros. Y mucha gente dice: ¿por qué juntaron todos estos libros en uno? Porque son muchos libros chiquitos que lo juntaron en uno. Sin embargo, esa no es la respuesta, porque hay libros mucho más pequeños que los dejaron sueltos. Me voy a ir más rápido. En el Bet HaMikdash se tocaban 13 shofarot. En la verajá de Ishtabach, que es una alabanza a Dios, se dicen 13 alabanzas a Hashem. Habían en el Bet HaMikdash 13 cortinas, 13 parojet. Habían 13 mesas en el Bet HaMikdash. Habían 13 veces la persona que iba al Bet HaMikdash se inclinaba delante de Hashem. 13 santidades, habla el Talmud en el Tratado de Avodah Zará. 13 cosas creó Dios en el mundo y escogió a una de cada cosa. A Shabbat, de los días de la semana, el año de Shevit, que es el 7º año, lo escogió de los otros 6, al Yobel, de los otros 7 Shemitot, a David, de 7 reyes, etc. Existen 13 tonadas musicales en la lectura del Sefer Torah. Si han visto que cuando los niños suben a hacer su bar mitzvah, cantan tonadas en la Torah. Marich, Tarja, Atnach, son 13 melodías, 13 tonadas musicales tiene el Sefer Torah. 13 cosas son especiales para Dios: el oro, la plata, los Kohanim, los Leviim, las Berajot, el Mizbeach, la Terumá. Todo lo que estoy hablando con el número 13 necesita una explicación que no vamos a dar ahorita. Lo único que quiero es ilustrar la idea de que el número 13 es un número importante. 13 cosas se separaron en el Mikdash y 13 cosas va a separar Dios para nosotros. 13 lugares en la Torah en los cuales está escrito Li, para mí. 13 veces en la Torah fuimos ordenados de amar a Hashem. Acuérdense que la palabra amor suma 13. Y 13 veces fuimos ordenados por la Torah amar a Hashem. 13 personas nacieron con el Brit Milá ya hecho. 13 joyas les hizo Dios al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Betzalel tenía 13 años cuando construyó el Mishkan. Las banderas del desierto, se ya lo dijo. El 13 de Nisan
se le dio a Aarón la oportunidad de prender la menorá, y el día de Purim es el día número 13 del mes 12. Y ese día está escrito la Yehudim Mayetá Orá Besimha Besazón Vikar. Es un día en el cual los judíos tuvieron luz y tuvieron sazón, que es el nivel más alto de la alegría. Y además también está escrito en ese día Benafohu, es un día que se cambiaron los decretos de mal para bien. Y ahora sí, para ir a lo más importante de la conferencia, nada más antes me gustaría explicarles lo que representa el número físicamente. Tenemos, cuando una persona tiene un círculo, necesita específicamente cuántas monedas, cuántos círculos necesita la persona para darle la vuelta a un círculo del mismo tamaño. Sabemos que en matemáticas, en geometría, necesitas para un círculo darle la vuelta específicamente 6 círculos alrededor del mismo tamaño. Si tú tienes un círculo, necesitas para darle toda la vuelta alrededor del círculo y tapar ese círculo, necesitas 6 círculos alrededor. Por eso en la Kabbalah el número 7 es un número muy espiritual, es un número muy elevado, porque lo material, el número 6 es representado por lo material, que es como la cáscara que cubre el centro, que el centro es lo espiritual. En este caso el círculo de adentro se protege por todo, nuestra alma se protege por el cuerpo. Igual pasa en el Maguen David. El Maguen David tiene 6 triángulos que protegen el centro. Y por eso el número 7 es especial. En la menorá el número 7 es especial porque representa la columna del medio, que si la quitas todo se cae. El 7 representa lo espiritual que sostiene lo material. Representa el alma, mientras que todo lo demás representa lo material. El número 13 es exactamente igual que el número 7, pero multiplicado. Es decir, ¿qué es de un círculo al cubo? ¿Qué vendría siendo? Una esfera, una pelota. ¿Cuántas pelotas o cuántas esferas del mismo tamaño necesitas para tapar, para cubrir una esfera? Necesitas 12 esferas del mismo tamaño para cubrir una esfera del mismo tamaño que está adentro. El número 7 representa lo espiritual, igual que el número 7, pero en una escala mucho más elevada. Ya en una ocasión tuve la oportunidad de dar una conferencia de Hanukkah explicando lo que representa el número 7. Y el número 13 representa el número 7, pero en su máxima escala. Lo mismo en el cuadrado. Si ustedes agarran un cuadrado, ya no pinta bien esto, el cuadrado lo dividen de todas las maneras que se puede dividir. Y tiene en total 12 puntas. 12 puntas. Y la punta del centro es la punta número 13. El número 13 representa el centro y lo espiritual. Y entendiendo la idea de que el número 13 está ligado con el número 7 y representa lo espiritual en su máxima escala y representa en el judaísmo y en la Kabbalah lo más profundo y lo más espiritual y elevado, me gustaría nada más terminar y concluir con lo que representa este número. Y para esto voy a agarrar los 13 años de Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo Rabbi Eliezer. Ellos cuentan la historia que estuvieron escondidos en una cueva durante 12 años.
Después de haber estado escondidos en la cueva 12 años, que les creció una palmera de dátil y pasó un arroyo al lado de su cueva que no existía, salieron. Ellos estaban en unas condiciones muy extremas, estudiando Torah día y noche. Cuando salieron, habían adquirido un nivel espiritual tan alto y se habían desconectado de lo material tanto, que cuando salieron y veían a personas trabajando o construyendo, las veían y decían: ¿cómo? Está perdiendo su tiempo de estudiar Torah haciendo algo material. Lo que importa es lo espiritual, lo que importa es estudiar Torah. Y lo destruían con la mirada. Así cuenta el Talmud. Salió una voz del cielo y dijo: regrésense a la cueva. Se regresaron a la cueva. Estuvieron un año más, y en el año número 13 salieron y vieron a un Yehudí que venía con 2 hojas de mirto, con 2 hadasim en su mano, y estaba corriendo. Y le dijeron: ¿a dónde vas? Es que es viernes, y el día de hoy es viernes y va a ser Shabbat. ¿Y para qué traes 2 hojas de mirto? Porque en Shabbat debe de oler bonito mi casa y debo de poner algo bonito en ella, y por eso traigo 2 flores, por así decirlo, una por Shamor y otra por Zahor. Le dijo: entendieron ahí Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo que lo material no es importante y habría que destruirlo en realidad, pero cuando a lo material le pones algo espiritual, las flores que sean bonitas no te van a ayudar para llegar al cielo y tener un lugar más bonito en el Gan Eden, pero si las usaste para Shabbat, sí. Eso representa el centro, eso representa lo espiritual, el número 13. Y el número 13 representa el amor, porque sin amor nada en el mundo puede existir. El primer pasuk de la Torah dice: Bereshit bara Elohim. Dios creó al principio. El nombre Elohim en la Kabbalah representa la justicia. Creó Dios un mundo justo, pero después se dio cuenta Dios que el mundo no iba a existir si no ponía en el mundo amor. Y por lo tanto dice el pasuk más adelante: Veyom asó Hashem Elohim eretz veshamayim. El día que Dios, Hashem es el nombre del amor, que suma 26, Elohim, después la justicia, hizo Dios el mundo. Dios creó su mundo primero con justicia y después le puso primero el amor y después la justicia. El mundo no puede subsistir sin amor. El número 13, el día número 13 es un día muy importante, y el día porque representa el amor, y en muchas religiones el amor es algo impuro. El amor entre una pareja, casarse, es impuro porque te aleja de lo espiritual. En el judaísmo, casarte es el acto más sublime y elevado y la cúspide de lo que representa el amor. Una alcoba matrimonial donde tiene relaciones una pareja, en algunas culturas es algo material, es algo mundano. En el judaísmo es la cúspide de la espiritualidad. Y en ese momento se encuentra la Shejinah en ese lugar. Dios, la presencia divina. El día viernes también representa en la Kabbalah el amor. Y por lo tanto, cuando se junta el día 13 con el día viernes, para los judíos eso es algo muy especial. Eso es algo muy significativo, y es un día de muy buena suerte y de muy buena energía. Yo les pregunto, el día de mañana, que es viernes 13, ¿es día de buena suerte o de mala suerte después de haber oído todo lo que escuchamos? ¿Es un día de amor o de todo lo contrario? Es un día de amor, es un día bueno. Incluso hay una segulá para aquella persona que tiene la fobia del viernes 13 o del número 13, hay una segulot. El día número 13
es bueno. Mañana no es un día de buena suerte. Mañana no es un día para hacer muchos negocios, porque es el día 10 del mes de Tebet. Mañana no es 13. Mañana es el día 10 de Tebet, el día que sitiaron la muralla de Jerusalén en la época del primer Bet Hamikdash, en el tiempo de Nebuchadnezzar, el rey de Babel, y estaban a punto de destruir el templo, y nos enlutamos y nos afligimos por eso. Y es el principio de la destrucción, pero créanme, a pesar de todo, es de buena suerte, porque cuando destruyeron el Bet Hamikdash y entraron al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado para los judíos, en el que estaba el Arón HaKodesh con la Torá, las dos tablas de la Torá, y arriba una cubierta con dos ángeles, uno con la forma de una niña y uno con la forma de un niño. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Dice el Midrash, se estaban abrazando. Para el judaísmo no existe odio de parte de Dios, no existe. Y cuando Dios manda una desgracia, cuando Dios manda un sufrimiento, cuando Dios manda un problema, Kasher yeyaser ishet beno, Hashem elokeja meyasereka. Dios lo hace con amor y para nuestro bien. Así como un padre a veces castiga a su hijo, Dios también a veces castiga a su hijo, pero nunca un papá castiga a su hijo porque lo odia, lo castiga por amor. Y porque ese castigo, eso de ponerlo a trabajar horas extras a mi hijo, va a ser bueno para él en un futuro. Así como Boreolam nos ha mandado esos sufrimientos, esas desgracias, esos problemas por los cuales el día de mañana vamos a ayunar, miles de millones de veces más nos va a mandar amor, cariño, misericordia, paz, y nos va a construir nuevamente ese hogar en el cual se va a posar la Shejinah, la presencia de Dios, con la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yamenu, amén. Ribi Hanam Nakasham, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיך פרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר